vamos con nuestra primera invitada de la tarde. Ella nos dejó el otro día ahí a mitad de camino, pero con unas ganas que tenemos de continuar. Empezamos con la historia del vestido, de la ropa, de la indumentaria, cómo empezaron a vestirse los primeros seres humanos y cómo han ido transcurriendo y transformándose esas vestimentas a lo largo de la historia. Nos quedamos en la Edad Media, que pudimos hablar de ella, y vamos al Renacimiento y al descubrimiento de la seda. Lola Pérez, nuestra profesora de historia. Hola, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Y bueno, bien hallados. Oye, ha tenido mucho éxito este sí. episodio de la vestimenta porque a la gente le interesa sí. Y la moda siempre está de moda. La ropa es algo imprescindible sí. para nosotros y además un elemento, como decíamos siempre, transformador de la historia y que explica muchos acontecimientos de la historia. El otro día nos quedamos al final de la Edad Media sí. y al final de la Edad Media es cuando llega a Europa de manera masiva un producto maravilloso como tejido que es la seda. La seda. Venía desde hacía bastante tiempo, pero hay que explicar que la seda es uno de esos productos que tuvo un secreto inmenso a su alrededor, porque la seda es un invento chino. ¿Es chino? Chino. Los chinos eran realmente la gran potencia intelectual de la antigüedad. Y mira, y siguen siendo. Imagínate que la seda la van a descubrir el procedimiento de fabricarla prácticamente en el año 2700, 2600 antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Y ahora estamos hablando de... Ahora estamos hablando del siglo XIII, siglo XIV, cuando llega masivamente a Europa. Según la tradición china, la seda la descubrió una niña, una princesa, la princesa Lei Zhu, cuando estaba jugando con unos capullos de seda y uno de ellos se cayó en su taza de té hirviendo. Y cuando el capullo se cayó en la taza de té hirviendo, la niña vio, una niña que tenía alrededor de 14 años, vio que salía un hilito. Y ella tiró suavemente de ese hilito y fabricó la primera madejita de seda. Increíble. Esa es la tradición. Claro, por lo tanto... Entonces empezaron a fabricar ese tejido exquisito, ligero, que abrigaba, maravilloso y además de una belleza porque se puede pintar, se puede teñir, pero lo consideraron un alto secreto. Estaba penado con la muerte, contar cómo se fabricaba la seda. Los chinos empiezan a vendernos seda, porque la seda va a llegar hacia Oriente y entonces era un producto maravilloso para su comercio y para las altas clases europeas. Pero nada de decir cómo se fabricaba. La fabricación era secreto mortal. Pero entonces viene la pillería humana. En el siglo VI, que ya estaba el Imperio Bizantino, el emperador Justiniano manda a Oriente a unos misioneros. Misioneros sí. Ellos, muy piadosos, con unos bastones huecos de bambú. Y los misioneros nestorianos le trajeron a Justiniano capullos de seda metidos de contrabando en sus bastones. Claro, y él se puso a investigar. Y desde ese momento se empezó a fabricar seda también en Occidente, en el mundo bizantino. Pero seguíamos trayéndola de allí. Seguíamos comprándola de allí, pero ya va a llegar un momento en que las cruzadas llegan a Oriente, conquistan Constantinopla y Italia trae hasta su territorio artesanos fabricantes de seda, hasta 2000 trabajadores, y empezarán ya a fabricar seda masivamente. ¿Estos vestidos? Estos vestidos. Claro, este plegado, esta suavidad de la caída de la tela es imposible con un tejido vasto. Ese vaporoso. Esta supuestamente está representando a Venus, pero en realidad es la amante de Cosme de Medici. Esta es una pintura de Botticelli que ilustra muy bien ese tejido maravilloso que se estaban fabricando ya masivamente en Europa y que va a difundirse por todas las cortes. Sigue siendo siempre un tejido de lujo. Un tejido de lujo porque no además los capullos de seda son muy pequeños. Y solamente crecen en un clima templado, porque los capullos de seda, los gusanos de seda crecen en las moreras. Oye, yo he tenido gusanos claro, de seda todos de pequeña. Los mediterráneos hemos tenido. Entonces, esta seda maravillosa va a ser uno de los productos que se sigue vendiendo de Oriente, pero ya se fabrica en Occidente. Se fabrica en Italia, se fabrica por los musulmanes también aquí en el Reino de Granada, en España ¿sí? y en Valencia. Y en la siguiente imagen vemos cómo se va haciendo, fíjate, esta vestimenta. Ay, esto sigue siendo ya el final del Renacimiento. Esta es doña Leonor de Toledo este es con otro su tejido niño. Ya. Este es otro tejido. Combina ya seda, combina terciopelo, se hace terciopelo de seda. Terciopelo de seda. Terciopelo de seda, que debe ser la suavidad máxima. Y estas son las artesanías, fíjate cómo era la imagen de las mujeres. Entonces, siempre con un pequeño tocadito en la cabeza ligeramente descubierta, y
el tejido muy brocado, esto es lo que llamaban un brocado, con perlas cosidas. Naturalmente este era la vestimenta de las personas muy acomodadas. Muy pudientes. Muy pudientes, muy acomodadas. Y cuando acaba el Renacimiento, llegamos a una época, verás la imagen siguiente, que es realmente curiosa. Estamos llegando ya al final del Renacimiento y fíjate tú, este era el look español. Ahí van, así. Este señor, que es el caballero de la mano al pecho, es pintado por el Greco, es contemporáneo de nuestro rey Felipe II. Fíjate, el color negro, el negro era el color de los caballeros. Todos iban de negro. Los caballeros. En España la etiqueta era muy rigurosa, pero se pone de moda esta gola, que podía ser de encaje, y siempre tapadísimos, tanto hombres como mujeres. ¿Y los puños? Los puños de encaje y la gola alrededor del cuello de encaje. Bueno, esas son las puñetitas esas, sí, que luego se dice... las siguen llevando los magistrados. Que te voy a mandar a hacer puñetas, pues de lo difícil que es. Exactamente, exactamente. Y en este siglo, que ahora nos pasa la otra imagen para que veamos cómo era el traje en otras... Fíjate tú, este era de esta misma época. De esta misma época. Estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, ya la época barroca. Fíjate el look de los varones, medias, unos zapatos que llevaban tacón, y luego esas calzas, esa especie de bombachos que podían ser más cortos o más largos. Es decir, los hombres enseñaban las piernas, la pierna cubierta con una media. Y con mucha tela. Con muchísima tela y esos encajes bordados, y las damas, pero fíjate tú que el ropaje llega hasta el cuello. Hasta el cuello, no sé. ¿Qué es lo que está pasando en el siglo XVII, aparte de la religiosidad y las guerras de religión? Un enfriamiento global. Ah, claro, hacía mucho frío en la Tierra. En el siglo XVII se produce lo que van a llamar los historiadores la pequeña edad de hielo. Pero por lo imagínate tanto, había que llevar capas y capas de tela. Imagínate el frío que hacía, que Londres hacía una feria del hielo sobre el Támesis congelado. Así, tal cual. Así, tal cual. Todo el siglo XVII fue un siglo extremadamente frío. Claro, por eso esas capas que vemos... Ese ropaje, aparte de que era un signo de riqueza, ese ropaje es que tenían que abrigarse. Y de ese momento, que es el siglo XVII con su pequeña edad de hielo, vamos a pasar al siglo XVIII. Y fíjate tú aquí la ligereza. Mira, esa es la gallinita ciega. Esa es la gallina ciega. En el siglo XVIII van a pasar dos cosas importantes para la moda. Una es este templado del clima, claro, que permite ser más templado permite ir con nuevos tejidos, ropas más livianas, escotados, etcétera. Pero al final de este siglo XVIII nos va a pasar otra cosa tremenda para la historia. Aquí ves todavía los hombres con su calza ajustada, las medias, los zapatos, llevaban redecillas en el pelo, y las mujeres tejidos mucho más ligeros y ya incluso asomando los tobillos. Un poquito el tobillo. Pero seguía habiendo una diferencia enorme entre la vestimenta de la aristocracia y la del pueblo llano. Pero a finales del siglo XVIII se produce la Revolución Francesa. Por lo tanto, se unifica todo más, ¿no? Y va a haber una persecución, incluso en las calles, de las aristócratas que llevaban peluca o sombrero o tejidos lujosos. Entonces la ropa se democratiza. Claro, empieza a ser más normal. Incluso las aristócratas, digamos que se disfrazaban de plebeyas para que no las persiguieran y para que no hubiera problemas. Claro, no porque no se No, ellas podían hacer luego en privado, pero realmente esa agresión que hubo de las clases populares muy resentidas contra la aristocracia hace que la imagen exterior tenga que ser muchísimo más plebeya. Entonces eso ya es en el siglo XVIII. Al final es el siglo XVIII. Que es, ¿Tenemos ya algunas imágenes de esto? Y la imagen siguiente es cómo se va a homogeneizar. Faltaba una que era de... Esta es la de la Revolución. Sí, pero estaba así, perfecto. Con la anterior. Así. No, esta. Esta es. ¿Quién es esta? Esta es Josefina, la emperatriz Josefina. Sí. ¿Quién es la emperatriz Josefina? La esposa de Napoleón, que es el que acaba resumiendo toda la Revolución Francesa. Verás que en la vestimenta de esta mujer recuerda mucho a la que hemos visto primero del Renacimiento. Exactamente, con esas telas de seda. Telas muy suaves, pero fíjate qué poco lujo aparente. Nada, muy sencillo. Muy sencilla. Este es el llamado estilo imperio. Claro, si acaso lleva un poquito más aquí en el tocado. Una diademita, pero venían de ese momento revolucionario en el que ir vestida de lujo le costaba a uno la cabeza. Claro. Entonces el look del imperio es todavía una transición, porque vienen de un momento revolucionario en el que la vestimenta lujosa era peligrosa. Pero bueno, ahí seguimos viendo la seda... Claro. Vemos, pero que la imagen se había vuelto mucho más sencilla. Nada, sin mucho adorno. Sin mucho adorno. Napoleón es el vencedor, en realidad, el que culmina el ciclo de la Revolución Francesa. Pero en este tiempo se está produciendo otro proceso que cambió mucho más todavía el mundo.
que es la Revolución Industrial. Y en la siguiente imagen, aquí vemos el ambiente de la Revolución Industrial. Esto es inmediatamente posterior a la Revolución Francesa. Estamos ya a principios del siglo XIX. Y seguimos viendo mucha ¿Ves tela. el ferrocarril? Esta es una fotografía que he escogido porque hay muchos elementos. Mira al hombre que está a la derecha. Ves que ya no lleva calzas, no lleva medias, pantalón lleva largo. pantalón. El pantalón fue un invento de la Revolución. Los hombres pobres no tenían dinero para medias, No ni para tenían. zapatos. Entonces van a buscar una prenda tela que cubra todo que entero cubra la toda la pierna. pierna con algo más barato. Ese es el pantalón. Aquí ves tú que la imagen del hombre, excepto por la chistera que está pasada de moda, es un traje de chaqueta normal. Que se podría llevar ahora. Y las señoras, ves las señoras del centro, Sí. las señoras vuelven otra vez un poco a la vestimenta lujosa. Ujú. Vuelven otra vez a ponerse polisones para darle mucho vuelo a los ropajes y ves que los tejidos, hay una diferencia entre esas señoras con el tejido de color y esa masa marrón que se ve en el fondo, porque la gente no podía optar a telas teñidas de colores vibrantes. Sino algo muy sencillo. Entonces, la imagen vuelve a ser, después de la Revolución hay otra vez como una especie de vuelta al lujo por parte de las clases más acomodadas. Claro, porque ya no había miedo a Ya que no le había persiguiesen. ese miedo enorme a la Y vuelven a revolución. sacar esa Exacto. ropa. Vuelven otra vez a distinguirse muchísimo las imágenes de las mujeres adineradas y de las mujeres populares. Y ya cuando el siglo XIX va discurriendo, llegamos a la última imagen que vamos a ver hoy, que es esta del siglo XX. Y aquí va a producirse un fenómeno curioso. Esta es una fotografía de 1909, estamos a principios del siglo XX. Sí, sí. Tú mira cómo es esta señora, qué cinturita. Nada, es que el corsé. El corsé, el triunfo brutal del corsé, que provocó auténticas oleadas de desmayos, de lesiones en el hígado, un problema médico, porque las Claro. mujeres se aficionaron de tal manera, en algunos hombres también lo llevaban, se aficionaron de tal manera a esta imagen, A la cintura de avispa. a la cintura de avispa, que hasta se ponían enfermas. Ese Claro. desmayo femenino típico no era típico, es que no podían respirar. No era porque comían No, mal. no era porque comieran mal. Entonces, aquí todavía estamos a principios de siglo, Y todavía muy tapado. y todo muy tapadito aquí también, no solamente por razones climáticas, sino por razones culturales, y esa pasión por la cintura de avispa que va a dominar. Por lo tanto, el corsé entra a finales del 19. Sí, y va a durar hasta la Guerra Mundial, Hasta que la será Guerra ya Mundial. lo que dejemos para el próximo. Claro, es que ya lo tenemos que dejar para la que próxima dejarlo. vez, Lola, Perfecto. porque nos queda todo el siglo El XX, siglo XX, que es vital. que es muy extenso, Sí, que hay sí. mucho que contar. Exacto. Y ya lo contaremos a la vuelta de la temporada. A la vuelta de la temporada. Pero porque contaremos con Lola en Naturalmente. Café y Té de nuevo, es Sí, que es ya nos posible. quedan días contados de programa. Claro. Para las vacaciones de verano de Café y Té, no de nosotros. No. Seguimos trabajando. Yo encantada de colaborar con vosotros, tú lo sabes. Pues Lola, un placer haberte tenido al Muchas final de esta temporada, pero que ha sido muy bonita la experiencia. Bien, Hemos me alegro. aprendido mucho y yo siempre lo digo, que nuestro objetivo es entretener, informar, formar, Claro. que la gente recuerde todo esto, porque está en los libros de historia, pero Claro. ¿y lo hemos estudiado en el cole? Sí. Algunas cosas, otras no. Otras, claro, aquí el programa no va destinado a niños, pero realmente la gente se puede dar cuenta de lo preciosa, lo interesante y lo amena que es la historia. Yo lo que quiero es que se enganche la gente a la historia y que se enganche a Café y Té también con nosotros. Naturalmente. Pues Lola, gracias por acompañarnos. Muchas Un gracias. placer. Muchas Feliz gracias a ti. verano, que yo sé que lo disfrutas mucho. Todo lo que puedo. Todo, porque ahora Sí. tienes mucho tiempo. Sí, hay que aprovechar el tiempo que se tiene porque no se sabe cuánto va a durar. Y tienes viajes programados, Sí. Ya te puedo visitas contar. a museos, Sí, todo. sí, hoy ahora mismo está Madrid, por ejemplo, fantástica de museos. Málaga, hay muchísimo que ver. Bueno, pues Hay que animarse y mirar. un día nos cuentas tus excursiones. Estupendo. Que también son interesantes. Cuando tú quieras. Gracias, Lola, por Muchísimas acompañarnos. gracias a ti. Gracias y a ti. vamos ahora a una noticia que hemos preparado con los chicos, compañeros de la redacción, y enseguida volvemos. Me voy con Juan. No.